Ahora estoy grabando. De nuevo. Adverbs and adjectives are usually based on the same word, and adverbs often have the form of an adjective plus ly, like in the examples below. Word classes adverbs. Eric, sí lo hace cambiar el significado. En términos muy simples y concretos, si yo dijera rápido, rápido es un adjective, pero rápidamente es un adverb. Rápido es un adjetivo que sirve para demostrar una característica de... Ah, ya, me comprendo. Eso es. Eso. LI podría inclusive traducirlo como mente, la terminación, ¿no? En español. Otras formas, hay otras formas también. Adverbs ending in ly are usually of manner and degree. ¿Qué nos dice manner and degree? Nos dicen que los adjetivos entonces entregan información y esta información puede ser de diferente tipo, ¿no? Como de manera y de grado, ¿cierto? ¿Cómo? Es la respuesta que, perdón, la pregunta un cómo es lo que ellos responden, ¿sí? Adverbs ending in L have double L. Muy sencillo. Si el adjetivo del cual proviene el adverb termina en L, al momento de pegarle la LY, se dobla la L. O sea, es porque se pega, ¿no? Como en todos estos ejemplos que están aquí. Adverbs formed from adjectives ending in Y. Denme un segundo, estoy peleando con esto. Adverbs formed from adjectives ending in Y change the Y to an I. Como en easy, al momento de pegar la LY, la Y se transforma en una I. Y así con los otros ejemplos. Nada nuevo. Adverbs ending in a consonant más E mantienen la E. Como ejemplo, definite, definitely, fortunate, fortunately. Fortunately, difícil palabra para pronunciar. Ya, y estos son los más raros, los que terminan en word y en wise. Small group, son poquitos. The word words can end in word or words. For example, inwards, inward, eastward, upward, downward, y así. Los que terminan en wise, como clockwise, lengthwise, likewise. Resumen. Los adverbs usualmente terminan en LY, esa es la gran mayoría. Existen unos poquitos que terminan en wise o en word. ¿Sí? Los que terminan en word, a eso me refiero, a esto de acá, también puede escribirse words. ¿Sí? Eso es todo lo que he dicho. Formas. Adverbs with the same form as adjectives. The most common are fast, left, y estos son un montón de adverbs que se escriben igual como adverbs y adjectives. Entonces ustedes me preguntarán, profesor, ¿y cómo sé yo cuándo es uno u otro? La respuesta está en su posición sintáctica. En otras palabras, en qué lugar de la oración se encuentran. ¿Eso lo podrían saber ustedes en este momento? No, todavía no, porque no hemos hablado de frases. ¿Ya? Esto es solo para que lo sepan. Que hay adverbs que se escriben igual que sus contrapartes adjectives. Eso. Forms. Some adverbs are not related to adjectives. Claro, y por último, y también existe otro grupo de adverbs que solo existen como adverbs. Me vuelvo atrás. Habíamos dicho que los adverbs tienen una conexión muy profunda con los adjectives, que para hacer un adverb usualmente se le coloca ly a un adjective al final, como un bound, suffix, derivational morpheme, que también existen otros adverbs que no van con ly al final, sino que van con word o con wise. También les dije que ay, se me olvidó la última parte, que hay otros adverbs que se escriben igual que los adjectives, como los diferenciamos por su posición, cosa que ustedes todavía no pueden hacer debido a que no hemos visto frases todavía. ¿Ya?
Y por último, existen estos adverbs que solo existen como adverbs. ¿Sí? Importante, some grammars, como por ejemplo la de Biber en el 2005, los llaman simple adverbs. Avanzo. Word Disculpe, class, profesor, dígame. Gislaine dice si lo puede aceptar, por favor. La acabo de aceptar. Ok, gracias. Ahí Sí, está aquí estoy, Ghislaine gracias. Rojas. Ok. Ya. Adverbs have many different meanings and functions. They are especially important for indicating the time, manner, place, degree, and frequency of something. Entonces, estas son las diferentes clasificaciones de adverbs. Puede ser de tiempo, de manera, de lugar, de grado y de frecuencia. ¿Ya? Eso, nada nuevo. Gradability. Most adverbs, like most adjectives, are gradable. Esto quiere decir que ellos pueden expresar diferentes grados de cualidades, propiedades, estados, condiciones y relaciones. Podemos modificar adverbs using other types of adverbs and comparative forms to make longer adverbs phrases. Como por ejemplo, he plays the piano amazingly. Entonces, amazingly es un adverb, ¿cierto? Y abajo, he plays the piano really amazingly. Y aquí tenemos una adverb phrase donde amazingly está siendo modificado por el adverb really. Este es un ejemplo de un adverb modificando a otro adverb. Really es un degree adverb. Nos dice el grado en el cual amazingly se debe comprender. Lo mismo abajo. She played golf skillfully this time. Skillfully nos está diciendo la forma en la cual, la manera en la cual se juega golf, ¿no? Pero abajo tenemos more skillfully, en el cual tenemos el mismo adverb siendo modificado por la palabra more, dando entonces un grado diferente. Degree. More is a degree adverb. More skillfully podría ser considerado un comparativo, muy similar a los comparative adjectives. Word classes, adverbs, functions. Adverbs can modify verbs. Esto ya lo dijimos en el principio, en la primera slide. Adjectives, nouns, and other adverbs, and whole phrase of sentences. Como por ejemplo, sit quietly es una oración en la cual quietly está modificando a sit, modifying a verb. Claire was rather quiet. Aquí es esta construcción la importante, en la cual el adverb rather nos está diciendo cómo se debe entender el adjetivo quiet. Por lo tanto, el adverb is modifying an adjective. That seemed incredibly slowly. La construcción que nos importa es esta, en donde incredibly nos está diciendo cómo entender slowly, dando el ejemplo de modifying another adverb. Y esta es la más compleja, en la cual personally es un adverb que está modificando toda la oración. Y con eso están los ejemplos de los usos. Última parte. Degree, grados. Degree adverbs are used, son usados para mostrar la intensidad o grado de algo. They can be used before adjectives, verbs, or other adverbs. Entonces, en mi primera columna tengo adverbs que se llaman intensifiers, lo que va a significar que cuando los coloco al lado de algo, le aumenta su grado, aumentan el grado. Si yo digo, she was so upset, no es que esté molesta, sino que estaba tan molesta. Entonces, so aumenta el grado de upset. Lo mismo con very, lo mismo con to, lo mismo con really. Intensifiers significa aumentar.
al mismo tiempo tengo otros tipos de adverbs que se llaman downtoners, que lo que hacen es bajar, es decrecer. Bajan el tono, su nombre, su traducción directa, así lo dice. Sí, el ejemplo de slightly lo voy a nombrar porque es igual al de upset ahí arriba. Ese y ese son los mismos ejemplos, solo cambiará el adverb. They are slightly upset. Slightly significa más menos. En una traducción muy mala quizás podría significar casi. Entonces, como vemos, si yo coloco en esta parte slightly upset, lo que hago es bajar el grado de upset. Al revés, con un intensifier, si lo uso acá, aumento el grado de upset. Y eso es todo lo de adverbs. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Puedo avanzar? ¿Avanzo? Ya, avanzo. Eso. Eso. Con esto vimos lo de adverbs, que no era nada difícil ni nada nuevo. Lo que quiero hacer ahora es hablar de frases. Lo de las functional words son listados, así que no voy a caer mucho en su explicación, más que nada también porque lo vamos a ver en el momento que hablemos de frase. Vamos a hablar de frase de una manera bien rápida y por arriba, básicamente porque lo que les quiero mostrar hoy día es un proceso de modificación. Tenemos que hablar de noun phrases, ¿ya? Y para eso vamos a ocupar introduction, denme un segundito, lo estoy buscando, slides, phrases, esto es lo que quiero. Esto es de la UMSE de hace muchos años atrás, pero no ha cambiado nada. Phrases. No sé si recuerdan que cuando hablábamos de grammatical hierarchy, nosotros hablábamos de una división del lenguaje, eso es importante. De ahí una parte. El lenguaje entonces se va a dividir por una cosa que se llama la grammatical hierarchy. Jerarquía gramatical. La jerarquía gramatical lo que hace es súper sencillo, divide el lenguaje en bloques de construcción. In English we would call them building blocks. Y se asume que lo menos, o sea, lo más pequeño está abajo y lo más grande está arriba. Nosotros ya hemos hablado de morphemes. Ustedes deberían ser capaces hasta de analizar morphemes. Y decíamos que era the smallest unit of meaning and form. Estos morphemes, cositas pequeñitas que no se pueden dividir y que tienen forma y significado, cuando se unen unos con otros, nos van a crear una nueva parte de la jerarquía que se llaman lexemes. Los lexemes es lo que la gente común y corriente llama palabra, word. Las que tienen word classes, como se dividen en tres, estoy haciendo un gran resumen, tres: lexical words, functional words, inserts. Nosotros ya revisamos todas las lexical words, son las más importantes porque son las que llevan más significado, son open classes y son cuatro: nouns, adjectives, adverbs y verbs. Al mismo tiempo existen las functional words, que son cosas que no van a crearse, no van a ser creadas más, son las que existen, por lo tanto pertenecen a una cosa que se llama closed classes, y entre ellas están los pronouns, prepositions, conjunctions y auxiliary verbs. Pero ¿qué pasa cuando se empiezan a mezclar los lexemes, una palabra con otra? En ese momento aparece esta idea. Phrase. La frase. Phrase. Phrase. Existen muchos tipos de frases, y cada una de estas frases, en un primer momento, pertenece a una de las lexical words.
O sea, con eso les digo que existe la noun phrase. Existe la adjective phrase. Existe la adverb phrase. Existe la verb phrase. Verb phrase. ¿Cierto? Además de estas, existen una cosa que se llama prepositional phrase, debatible su existencia, otra que se llama genitive phrase, también debatible su existencia, y una más que se llama determiner phrase. Determiner phrase. Grammatical hierarchy then, morphemes, lexeme, phrases. En la gramática de Biber, él define frase como a structural unit built from words, consisting of a head plus modifiers. A structural unit, una unidad estructural creada o construida from words, lexemes, que consistiendo de head plus modifiers. En este sentido, ¿qué significa head? The required elements within any phrase that specifies the type of the phrase. So, for example, noun phrases, they have a noun or a pronoun as the head. El head es el elemento más importante dentro de cada frase. Es el elemento obligatorio dentro de cada frase y es el elemento que le dará el nombre a dicha frase. Como por ejemplo, en una noun phrase, el elemento más importante es el noun, y en caso de que no estuviera, sería el pronoun, ¿sí? Y a eso se llama head. Y las palabras que acompañan a este head dentro de la misma frase se llamarán modifiers. ¿Por qué modifiers? Because they are the ones which modify the head. ¿Cuál es la característica principal de un modifier? Es que pueden ser borrados, o sea, son elementos opcionales. Optional elements. En la definición dice, an omissible form that specifies further meaning about the head of each phrase. ¿Ya? ¿Alguna duda de lo que dije recién antes de avanzar? ¿No? No. Ya, estamos entonces, ¿cierto? Conceptos nuevos. Frase, head, modifier. Esos son los conceptos nuevos. Ya, perfecto. Ahora viene la parte de la pizarrita. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa esto en términos reales? Si yo viera y dijera, ay, perdón. A beautiful house, tengo 3 lexemes, ¿cierto? A beautiful house. Eso es lo que yo tengo. De estos 3 lexemes, hay uno que es más importante que los otros 2. ¿Sí? ¿A qué me refiero con más importante? Hay uno que debe estar ahí porque es el head, el elemento obligatorio del cual se habla.
¿sí? Mientras que los otros están allí solo para entregar significado al elemento más importante. Si yo veo la frase a beautiful house, muy bien, Eric, si yo veo la frase a beautiful house, yo puedo ver que puedo decir a house, ¿cierto? Y tiene sentido, ¿no? Yes. Yes. Puedo decir beautiful house y tiene sentido, ¿cierto? Yes. ¿Puedo decir a beautiful? No. Mm, No. No. O sea, sí, pues sí puedo decirlo, por supuesto que sí. No tendría Pero, sentido. pero no tiene pero, sentido, po. pero ¿A beautiful qué? le faltaría significado, ¿no? Bajo esa idea, lo que voy a hacer es primero marcar que esto es una frase con round brackets. Brackets es un paréntesis y esto no son cualquier tipo de bracket, es un round bracket. Profe, ¿por qué dice eso? Porque existe otro que se llama square bracket. Ah, ¿Ya? ok. ¿Ya? Por eso lo digo. Round bracket, round, de redondo, ¿no? Round bracket. Round En este sentido, lo que yo diría es que house, rayita para abajo, flechita para abajo de house, tiene una cosa que se llama form y otra cosa que se llama function. Form me refiero a la word class. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el word class de house? No. Es un noun. Y el símbolo para noun es N. Esto es un noun. ¿Sí? ¿Y su función cuál será? ¿Modifier o head? Head. Entonces el símbolo de head es una H. ¿Ya? Y luego me queda a beautiful house. Y beautiful, ¿cuál es su form? Adjective. Entonces, el símbolo de adjective es ADJ. ¿Y su función cuál será? Modify. Modifier. Recuérdenlo. Modifier. Modifier. Y el símbolo de modifier, M. Atentos aquí, que aquí se complejiza. ¿Ese modifier está antes o después del head? Antes. Entonces se llama... Ay, intento hacerlo con mi dedo guatón, no puedo, espérenme. Pre-modifier. Porque está antes. Es igual que un prefix. ¿Cachai? Es un pre-m. Pre-modifier. Y luego nos queda el lexeme A. So I'm going to write down this arrow below. And now my question is, which is its form? Y ahí se pone complejo, ¿no? A es, la gente los conoce como artículo, pero su nombre técnico es determiner, Determiner. determinador.
y su símbolo o su sí, su símbolo, digámoslo así. Digámoslo así. Su símbolo es det. Y su función será, Modifier. está adelante, entonces es un pre-modifier también. En este análisis, como dijimos que house es la más importante, por lo tanto es el head, y como house es un noun, esta cosa se llama noun phrase, NP. ¿Alguna duda? Por lo menos yo no, profe. Ya, chiquillos, este es el Disculpe, momento profe, ¿por qué NP? porque es Sorry, una sorry. noun phrase. Vamos a escribir acá. Ah, ya. Entonces, el símbolo para noun phrase es NP. Noun phrase. Ya. Ya, este es el momento en el que me hacen las preguntas, porque desde aquí se complejiza. Oh, chan. ¿Profe? Dígame. Sí, entonces no importa como el puesto, por decirlo de alguna manera, del head. El Donde head esté, si al principio o al final, no importa. solo es importante dentro de las verb phrases. En todas las otras no es importante. Ah, ya, ¿Ya? gracias. Ok. Listo. ¿Puedo complejizarlo un poquito antes que se acabe el video? Porque nos quedan 5 minutos y se va a cortar esto y de ahí volvemos. Quiero Bueno, dudas. Ya, lo voy a complejizar un poquito más. ¿Ya? Ya. Eric, se entendió bastante bien. Profe, si en algún caso el adjective está después del head, ¿cómo se llamaría? Se llamaría post modifier. Jimena, dígame. Si quiere, prende su micrófono y nos habla también, es más fácil. Perdón. Profesor Belén, ¿se lo puede dejar entrar? Yo sé que quedan 5 minutos, pero No, el no, si da lo internet se le mismo. cayó. Es que no tengo su solicitud. Lo voy a avisar entonces. ¿Ya? Ya. Hagámosla más difícil, miren. ¿Lo ven, cierto? Sí. I am told, ya. Esto es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque hay más de una frase ahí adentro. ¿A alguien se le ocurre cuántas frases hay? I am Tom. I am es una frase. 3, profe. Miren esta. Alguien dijo 3. Sí, también estaba pensando que habían 3. Yo pienso que 2. Son ¿verdad? Yo 3. sí, pues claro. Ay, Quiero claro. que me pongan mucha atención. Nosotros, como ya quedan 3 minutos, nosotros tenemos que analizar frases y ver de ese tipo de cosas un pelito este semestre, es lo que queda, pero un poquito, onda, cachar cuáles son, más o menos cómo funcionan, ¿ya? Porque el próximo semestre es como esto ya así profundo. Entonces quiero que quede esto súper bien sentado antes de avanzar. Recuerden, chiquillos, por favor, que la jerarquía gramatical funciona en base a unidades y en la medida que en la medida que una o más de estas unidades se empiezan a juntar, va a cambiar el estado de la jerarquía. O sea, un morpheme solito es un morpheme, nada más. Pero si es un free morpheme, también es un lexeme. Y si es un lexeme, y si fuera un lexical word, podría ser también una frase.
¿Cachai? Como por ejemplo, perdón. Como por ejemplo, I. Esa cosa es un morpheme. Es un free morpheme, ¿cierto? Es un free morpheme. Ese es un free morpheme que también es un lexeme. ¿Qué tipo de lexeme es? Es un pronombre. Y como es un pronombre, es una noun phrase. ¿Ya? La palabra am es un complex. Perdón. La palabra am hay dos morphemes ahí, ¿cierto? El verbo be, o podríamos decir que hay un morpheme, es un free morpheme, el verbo be, conjugado, eso sí. ¿Ya? Al mismo tiempo es un lexeme, es un verbo. Y al mismo tiempo es una frase verbal. Es una verb phrase. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Es que tenemos que recordar muy, pero muy bien la idea de lexical words. Porque cada una de las lexical words, o sea, nouns, adjectives, adverbs y verbs, nos van a generar entonces una frase. Corto y volvemos, son las 20:42, volvemos a las 20:50, ¿vale? 20:50 estamos de vuelta. Ya.